Vamos, hermanos, a ir a la palabra de nuestro Elohim, y son mensajes que son fundamentales para conocer y entender el Evangelio, la Besorá de Yeshua HaMashiach. Y por eso es que tenemos que prestarle mucha atención. Palabras que tal vez usted ya conoce, pero que cada vez que concurrimos a esta palabra, vamos aprendiendo más y nos va quedando todo un poquito más claro, ¿cierto? Vamos a hablar de los gentiles. Es un tema que está en la Biblia, por eso que hay que hablarlo. Y bueno, en la Biblia encontramos a los gentiles, pero hay dos grupos de gentiles. Hay dos grupos de gentiles y fíjese que durante muchos años, ahora me doy cuenta de que nunca le prestamos atención a esto, al tema de los gentiles, y es algo que es importante. Dijimos que hay dos grupos de los gentiles y que son sumamente diferentes. Cuando entendemos la diferencia de estos dos grupos, ya empezamos a comprender a qué se refiere o cuál es la importancia de al menos de uno de estos dos grupos. Tenemos el tiempo de los gentiles, ¿cierto?, en la Biblia, y tenemos también la plenitud de los gentiles. No son los mismos, son grupos totalmente diferentes. Los gentiles es una palabra que para nuestra cultura, ¿cierto?, la palabra gentil nos parece, podríamos decir, mala palabra, como podría ser en otras culturas. Porque de hecho, cuando una persona es muy educada o muy amable, le decimos, oh, qué persona tan gentil, le decimos, ¿cierto? Pero en la Biblia, ¿qué significa gentil? Viene del griego esnot, ¿cierto? Y viene del hebreo goy, singular, y goyim en plural, ¿cierto? Y en ambas se entiende que gentil es personas que están fuera del pacto de Yahweh. Es decir, al estar fuera del pacto, no tienen parte con Elohim. O sea, no tienen nada que ver con Elohim. No son pueblo de Elohim. También se entiende por gentil como naciones, tropa de animales, perros, perrillos, paganos. Todos esos sinónimos pertenecen a la palabra gentil. Y nosotros a menudo escuchamos, hermanos, que hay gente que dice, nosotros somos el pueblo gentil. Pertenecemos a Dios, pero somos el pueblo gentil. Tenemos que tener claro que Elohim no tiene un pueblo gentil, porque están fuera de pacto. No hay ninguna relación, no tienen ninguna relación con Elohim. O sea, si yo digo, ¿sí?, yo soy de Dios, le pertenezco a Dios, pero soy gentil, yo mismo me estoy restando de Él. Me estoy apartando, me estoy echando para afuera solito. Así que tenemos que entender eso, es que Elohim no tiene un pueblo que se llame gentil. No, es que lo que pasa es que Dios hizo un pacto con los gentiles. No, en la Biblia no encontramos ningún pacto con los gentiles, encontramos solamente un pacto con el pueblo de Israel. Llámese antiguo o nuevo pacto, o pacto renovado, Brit Hadashah. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas. Bueno, este es un tema bastante profundo, pero
como esto solamente es una predicación, por decirlo de esa forma, así que restamos algunos versos, ¿cierto? Solamente los versículos que nos den el entendimiento de qué se trata el tema. Lucas 21-24 dice así en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que hay un tiempo de gentiles. Fíjese que a menudo escuchamos nosotros en esta falsa doctrina del dispensacionalismo que enseña del rapto secreto, y ellos dicen que cuando Yeshua fue crucificado, como no lo recibieron, no dejó todo inconcluso, por decirlo. Hay algunos que dicen que cuando Yeshua fue crucificado no logró nada, no consiguió nada. Lo cierto es que sí, consiguió todo porque él cumplió con todas las profecías. Bueno, el asunto que dice que ahí se abre un paréntesis, ¿cierto? Y que Yahweh, Elohim, ya no trata más con Israel, sino que trata con los gentiles, ¿cierto? El tiempo para Israel está paralizado, está congelado. Es un paréntesis en el tiempo. Eso no es una realidad, es una falsedad, es una mentira, eso no está escrito en la Biblia, pero sí, aquí podemos ver un paréntesis que hay, ¿ya? O un paralelo, más bien, entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. ¿Amén? Dice que caerán a filo de espada y serán llevados a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jerusalén iba a ser cautivo, ¿cierto? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pero lo que Isaías menciona allí en el capítulo 63, verso 18, dice, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Amén. Refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, al santuario, a la tierra de Israel. Porque si nosotros veímos o miramos hacia atrás a la historia, nos vamos a dar cuenta y a entender que Israel fue sitiado muchas veces y fueron llevados cautivos su gente, y lo que están diciendo ellos, y por causa de ellos, por culpa de ellos mismos, lo que están diciendo allí, que tu pueblo poseyó el santuario por poco tiempo. O sea, a través de la historia hay más tiempo, hay un periodo más grande, si lo tuviéramos que sumar, del pueblo de Israel, de la nación de Israel y de Jerusalén, que lo han hollado, lo han ocupado más bien los gentiles por más tiempo que los verdaderos israelitas, que los verdaderos hebreos. Es decir, que el pueblo de Israel ha pasado más fuera de su nación que adentro. Y esto va a ser así hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El tiempo de aquellos que no pertenecen al pacto, que no están dentro del pacto. Veamos en Daniel, porque también nos habla allí del tiempo de los gentiles. Daniel capítulo 8. Verso del 12 al 14, 8 del 12 al 14, dice: y a causa de la prevaricación
le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Amén. Entonces, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, que es lo que vemos que fue algo recurrente dentro de la nación de Israel, la desobediencia, el apartarse, el adorar a ídolos, ¿cierto?, les trajo esta consecuencia, y el santuario fue entregado al enemigo. En este caso se refiere ahí a los griegos, ¿cierto? Y ellos hicieron cesar el continuo sacrificio. Después vino Roma y también hizo lo mismo. Amén. Y los gentiles siempre estuvieron, y hoy día todavía lo están, ¿ya? Están interesados. Todo el mundo está interesado en la tierra de Israel. Todo el mundo está interesado en la ciudad de Jerusalén. Lo que pasa es que nosotros no ponemos atención, pero si pusiéramos atención a esto, usted se daría cuenta que Jerusalén es una atracción turística de todo el tiempo. Si tuviéramos la posibilidad de ir allá, nos encontraríamos con gente de todo el mundo paseando y caminando por la calle de Jerusalén. O sea, hollando, y no por asunto de que se acerquen a Jerusalén para adorar, como lo hacían antiguamente, o como se va a hacer en el futuro, cuando haya que ir, o cuando todas las naciones tengan que ir a celebrar la fiesta de Sucot. ¿Se acuerda que la Biblia dice eso? No, ahora la gente va a curiosear, a turistear, a un montón de cosas. Continuamos en Daniel 9, 26 y 27, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el Consolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Todos sabemos que allí en esa frase, en esas palabras, está hablando el ángel que le hablaba a Daniel, y aparte de la profecía de las 70 semanas, también le estaba profetizando que la ciudad iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido. El pueblo de un príncipe que había de venir iba a destruir el pueblo y el santuario. Y eso aconteció, ¿cierto? Comenzó en el año 66, terminó en el año 70, después del Mashiach, en donde fue el templo destruido por los romanos, por el imperio romano, por el ejército romano, ¿cierto? A cargo de Tito Vespasiano. Terminó siendo destruido el templo. Después, años más tarde ya, la casa de Judá tuvo que desalojar ese pueblo, esa nación, ese país, y fueron echados por todos los lugares, por diferentes lugares del mundo. Amén.
y desde ese tiempo hasta ahora que esa tierra, al menos hasta el año 48, fue tomada por diferentes naciones. Diferentes naciones la tomaban, la poseían, después venía otra nación, peleaba con esa nación, se la quitaba y la poseían, y así hasta el día de hoy es una tierra que está siendo hollada por los gentiles. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles todavía no se ha terminado. Y cuando hablamos del tiempo de los gentiles, no estamos hablando de esa gente ya que se le ha dado un tiempo para que se acerquen al Elohim Todopoderoso. No, está hablando de gentiles que nunca van a pertenecer al pueblo de Elohim. Que nunca van a pertenecer al pueblo de Elohim. De hecho, hay gentiles que están hollando la ciudad y que inclusive se han convertido al judaísmo. Y eso no significa nada. Eso no significa que ahora pertenezcan al pueblo de Elohim. De hecho, del 100% de los judíos que existen hoy, que creo que son alrededor de 9 millones de personas, hay un gran porcentaje, no sé cuánto, un gran porcentaje de ellos, un gran porcentaje, mucho, que son judíos prosélitos solamente, que son judíos prosélitos. Pero ¿qué dijo el maestro? ¿Qué dijo Yahshua? Fariseos, escribas y fariseos hipócritas, les dijo, porque remueven mar y tierra para ser un prosélito. Pero después que lo hacen, después que lo logran, lo convierten a ese prosélito en 2 veces hijo del infierno. Si antes de ser prosélito ya era hijo del infierno, imagínense, después de ser prosélito, 2 veces hijo del infierno. Es decir, que la salvación no viene por el ir a pasear a Jerusalén. La salvación no viene por convertirse al judaísmo, porque el judaísmo es una religión muerta, igual que el catolicismo, igual que el cristianismo. Son religiones que no tienen salvación. La salvación está en Yahshua HaMashiach, por gracia mediante la fe en Él. Amén. Seguimos en Daniel 12, 6 y 7. Dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aleluya. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Amén. Y eso, tiempos y la mitad de un tiempo, podemos interpretarlo de muchas formas. Amén. Pero no es el tema ahora. ¿Ya? Pueden ser 3 años y medio, o también puede ser mucho más. Lo cierto, hermanos, que este tiempo de los gentiles se terminará ¿cuándo? Dice, ¿se terminará cuándo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué significa eso? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Dispersión significa esparcir por todos los lugares, ¿cierto? Es como si nosotros tuviéramos un saco de semilla y tuviéramos una tierra preparada para sembrar, tomamos la semilla y la esparcimos por todos los lugares, por toda la hectárea. Esparcir. Y dice que la dispersión es lo mismo. ¿Ven? Dice que cuando se termine la dispersión del poder del pueblo de Elohim, entonces se cumplirán todas estas maravillas.
el poder del pueblo de Elohim, ¿qué es? Hay algunos que dicen, cuando se termine cuando se desparrame todo Israel por todas partes, eso ya aconteció hace muchos años. La casa de Israel se esparció en el año 700 y tanto antes del Mashiach. La casa de Judá se esparció en el primer siglo de la era cristiana. Entonces ya no se esparce más el pueblo. El pueblo está volviendo. Lo que tiene que ser disperso por todas partes, el poder del pueblo Elohim, es el Evangelio, porque es poder de lo alto. Es el Evangelio santo, la Besorá, el verdadero Evangelio, no cualquier cosa que a mí se me ocurra. No cualquier cosa, porque hoy en día se dice vamos a predicar el Evangelio y el predicador habla lo que se le viene a la cabeza y dice este es el Evangelio. Y no es así. Hay un Evangelio, un plan de salvación que fue diseñado y que fue confeccionado en la eternidad. Y cuando ese plan de salvación, el verdadero Evangelio, se complete, se termine de dispersar por todo el mundo, entonces se cumplirán estas maravillas. Entonces se habrá terminado el tiempo de los gentiles. Y Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2. Leamos el 1 y el 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. ¿Se entiende, hermanos, que el que está midiendo, el que está diciendo se me dio una vara de medir, es un ángel de Elohim? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto espiritualmente, y que la medición del altar, la medición del patio interior, es una medida de protección para el pueblo de Elohim. Es una medida de protección, pero lo que está fuera, déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, porque ellos no van a creer en la palabra de Elohim, no van a escuchar, no van a atender al amor de la verdad para ser salvos. Siempre la van a rechazar. Y cuando digo gentil, claro, nuestra mente se los va a lo mejor a la gente que anda en la calle, que no, si afuera está lleno de gentiles, pero dentro de las iglesias también está lleno de gentiles. O sea, estar dentro de una iglesia, estar dentro de un templo, estar dentro de una denominación no es ninguna garantía. Puedo estar toda la vida dentro de una denominación cristiana, evangélica, y puedo ser un perfecto gentil, que siempre voy a estar afuera, que no voy a estar dentro de la protección, de la medición que hizo el ángel, porque esa medición es solamente para el pueblo de Elohim. Amén. Por lo tanto, hay un paralelo, como yo decía al principio. Nosotros estamos sirviéndole al Elohim Todopoderoso. Hemos entendido que entramos en el pacto con Él. Pero hay otro grupo, que es el grupo que se llama el tiempo de los gentiles, y que no tiene nada que ver con nosotros. Amén. O sea, es un paralelo. Eso más o menos a amplio rasgo, para entender que es un grupo diferente. Amén. Entonces ahora vamos a ver la plenitud de los gentiles. Si es que la Biblia nos muestra alguna diferencia, la plenitud de los gentiles, y abrimos el libro en la Biblia en los Hechos de los Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Verso 18 al 21, dice: y le vi que me decía, ¿ya? Y le vi que me decía, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, perdón, no es, 18, 22, 18, me voy a atrasar un poquito, ¿eh? No, sí, está bien, está bien. Dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Ven? Claro, nosotros esto no lo entendíamos antes. Pensamos que gentiles, todos eran gentiles. Pero este es otro grupo. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando y haciendo defensa de él, ¿cierto? Porque lo acusaban de muchas cosas, los judíos sobre todo. Entonces él cuenta su historia y que él dice que perseguía a los que creían en Yahshua, a los del camino, a los seguidores del Nazareno, ¿ya? Y inclusive cuando Esteban fue apiedrado, fue lapidado, él estaba ahí y él consentía. Me refiero al apóstol Pablo, él consentía en eso. Inclusive le guardó la ropa a los que estaban apiedrando para que no se le robaran. Me imagino que para eso. Y entonces él cuenta la historia como Yahshua fue que se le apareció en el camino y lo llamó. Y finalmente en el verso 21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Este es otro grupo que no tiene nada que ver con el tiempo de los gentiles. Cuando la Biblia o cuando el apóstol Pablo habla de los gentiles, lo ideal, hermano, cuando nosotros leamos, tenemos que buscar el contexto a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Porque cuando leemos, por ejemplo, cuando leemos el que habla de la Biblia del pueblo de Israel, tenemos que buscar el contexto si está hablando de toda la nación de Israel, las 12 tribus, porque a veces se refiere a eso, o a veces habla la Biblia de Israel y se está refiriendo al Israel, solamente el reino del norte. O también a veces dice Israel, porque en el tiempo de Yahshua, también se le llamaba a Israel a la casa de Judá, al reino del sur. Por eso tenemos que ver ese contexto. Y hoy en día también se le llama a Israel, a la nación que conocemos aquí en el Medio Oriente, pero que solamente es la casa de Judá, el reino del sur. Amén. Así también cuando leemos gentiles, tenemos que buscar el contexto para saber a qué se está refiriendo. El Evangelio, hermanos, ¿cómo llamar? La finalidad del Evangelio, ¿cierto? Normalmente nosotros oímos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio significa que Jesús vino y murió por mis pecados, ¿cierto? Murió por mis pecados. O sea, es lo típico que se conoce, que se sabe. Pero el Evangelio, la Besorá, que fue diseñada, que trajo Yahshua el Maestro, la finalidad era salvar a su pueblo, rescatar, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel se estaba refiriendo al reino del norte, no a toda la nación, al reino del norte, a la casa de Israel, la casa de José como se conocía, y más popularmente como la casa de Efraín. Amén, que estaba dispersa por todas las naciones. Bueno, Elohim, cuando el reino del norte pecó contra su Elohim todopoderoso, cuando se fueron a adorar a Baal, cuando levantaron estatuas de los diferentes dioses abominables que Elohim aborrecía, y no se volvieron, entonces, ¿qué es lo que hizo Elohim? Le dio cartas de divorcio, cartas de repudio, como el marido a su esposa le da una carta de divorcio y la expulsa de su casa. Así pasó con Israel, reino del norte. Fue expulsada de la casa de Elohim, o sea, fue echada del pacto, fue sacada del pacto. Ya no perteneció más al pacto de Elohim, ni a la casa de Israel, ni a la nación de Israel, sino que fue echada. Y al estar fuera del pacto, se convirtieron en gentiles. Se convirtieron en gentiles. Y los judíos, sabiendo esto, no tuvieron ningún problema en llamarlos gentiles, en llamarlos incircuncisos, en llamarlos gentiles y diferentes otros apelativos que le ponían, ¿ya? Recriminándolos. Y en realidad eso es lo que en eso se transformaron. En eso se transformaron, se fueron por las diferentes naciones, se transformaron en gentiles, se perdieron entre los gentiles hasta perder su identidad, hasta olvidarse que eran pueblo de Israel, hasta olvidarse que eran pueblo de Elohim. Por eso que Yahshua llama al apóstol Pablo y le dice: te enviaré lejos a los gentiles, porque ya en ese tiempo que él vino, tenían 930 años que se había dividido el reino y 700 y tantos años que habían sido esparcidos. O sea, ya estaban por diferentes lugares del mundo. Y Yahshua toma al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles, no a cualquier gentil, no al tiempo de los gentiles, sino que a la descendencia porque obviamente los que se habían sido esparcidos ya no existían. Existía la descendencia de las 10 tribus, ¿ya?, del reino del norte. A eso le llamaban gentiles. Y esa era la misión que el apóstol Pablo tenía, de ir a predicar el evangelio y llevar la Torá a diferentes naciones, para que el Ruach Jacobes, luego de predicar la palabra de Elohim, hiciera el trabajo de convencimiento. Entonces muchos después entendían, hermanos, y comprendían que ellos pertenecían a la casa de Israel, como nosotros lo hemos hecho hoy. Y esto parece raro, ¿se da cuenta cuando uno lo dice? Parece raro. Es que no, que lo que pasa es que somos de la iglesia gentil. No, es que no hay iglesia gentil. No hay iglesia gentil. Hay un solo pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Y claro, si nosotros estudiamos el Evangelio de Yahshua, cuando Él viene, no encontramos ninguna escritura que Él diga que vino a fundar otra religión o una religión, por ejemplo, que se llame cristianismo. No, porque ni siquiera esa palabra se conocía. ¿Ya? Lo que vino a fundar una iglesia. No vino a fundar ninguna iglesia. Ninguna iglesia. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, ¿cierto? Significa congregación o asamblea. Amén. Y la palabra claramente, Esteban, de hecho Esteban, una de las razones que lo apedrean es por hablar de la Torá a los fariseos. Y dice que esta es la congregación que estuvo con Moisés en el desierto.
refiriéndose al pueblo de Israel. O sea, cuando nosotros encontramos, para que entendamos, en la Biblia, la palabra iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando encontramos la palabra congregación, se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando encontramos la palabra novia, se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando encontramos la palabra esposa, se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando habla que si alguien toca la niña de mis ojos, a mí me toca. ¿A quién se refiere? A la nación de Israel, al pueblo de Israel. No hay otro pueblo. Ese es el plan de los... Y no estoy diciendo con esto que para ser salvo hay que ser israelita de nacimiento. No, porque este es el plan que Él diseñó para salvar a su pueblo y a todos los que quieran ser salvos tienen que venir a Él y convertirse al pacto. Al pacto, eso es. Fíjense que es una palabra bastante sencilla y siempre es una palabra que ha costado aprenderla. Yo me recuerdo antiguamente, cuando pertenecía a la iglesia evangélica, había un hermano anciano que ya partió, y él era la persona que, de la forma más sencilla, era la persona que mejor explicaba el convertirse. Porque vio que esa palabra está siempre presente dentro de las iglesias. Que el hermanito no es convertido, no es convertido, sí, es convencido, pero no convertido. Y dice, no, el hermano está sancochado nomás, pero no está convertido. ¿Qué es ser convertido? Entonces el hermano le explicaba, decía, mira, convertirse es ir caminando por una vereda para allá. Y se convierte. Se da vuelta, porque eso es convertirse. O sea, ir caminando en dirección contraria al Mashiach. Pero había algo que él no sabía, que le faltaba y que nosotros lo sabemos. Convertirse es convertirse al pacto, es entrar en pacto con el Elohim Todopoderoso y de entrar a la salvación. ¿Sabe qué es de entrar a la salvación? Muchos creemos que entrar a la salvación es irse para el cielo, ¿cierto? No, de entrar a la salvación es de entrar al pueblo de Elohim, es ser parte de Israel. Eso es de entrar a la salvación, estar dentro del reino. Bendito es el Rey de la Gloria. Bien, vamos a continuar en Romanos capítulo 11. No, ese lo vamos a dejar, es para el último, capítulo 9. Romanos capítulo 9, 23-30. 23 al 30, 9, 23 al 30. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, el que preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Fíjese que el apóstol Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿cierto? Pero era judío porque pertenecía al reino de Judá, ¿ya? Pero él, siendo apóstol llamado a los gentiles, se pone en el lado de los gentiles. Por eso que dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice, no solo de los judíos, se hace como un gentil más. Recuerda que él dijo, yo a los débiles me hago débil y a los sabios me hago sabio. Bueno, a los gentiles también él se hizo gentil, ¿ya? No solamente de nosotros, sino que también de los judíos, sino también de los gentiles, no a nosotros, sino también a los gentiles. Amén. Y cuando se está refiriendo a los gentiles,
no es el primer grupo que hablamos recién, sino que se está refiriendo a la plenitud de los gentiles. Estos gentiles que él nombra son israelitas, descendientes de las 10 tribus, ¿ya? Que estaban, son esos huesos secos, lo mismo que habla Ezequiel, ¿cierto? En el capítulo 37 me parece, cuando habla de los huesos secos, está hablando de toda esta gente, de todos estos gentiles, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, ¿ya? Que estaban muertos porque estaban separados de Elohim, separados del pacto, fuera de pacto. Amén. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué estaría haciendo relación de gente, de gentiles, de personas que nunca estuvieron dentro del pueblo? ¿Se da cuenta de lo que hace el apóstol Pablo acá? ¿Ya? Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Y esto, bueno, para que lo rectifiquemos, veámoslo. Oseas, primero Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Elohim viviente. Amén. Aquí en este capítulo, Yahweh, Elohim, le anuncia, ¿cierto?, al pueblo de Israel, al reino del norte, que van a ser echados del pacto y que se les va a decir, ustedes no son mi pueblo, ya no son más mi pueblo, se fueron. Pero en el mismo lugar, ¿ya?, después de transcurrido muchos años, siglos, miles, en el mismo lugar se les va a decir, vosotros sois pueblo del Elohim viviente. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le habló Oseas? A la casa de Israel, reino del norte. ¿A quién le habló el apóstol Pablo? A los gentiles, a la casa de Israel, reino del norte, que está esparcido por todos los lugares. Romanos 3, ...28 al 31... dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? No, es también Elohim de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Elohim es uno, y él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Aquí, bueno, el apóstol está hablando que dice que concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ya? Hay que hacer la diferencia porque después dice, al final dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está hablando de la Torá, posteriormente, ¿cierto?, de la Torá de Elohim, pero al principio estaba hablando de las obras de la ley, ¿ya?, del Talmud, de la Torá oral, de las obras de la ley o de la tradición de los ancianos. O sea, nadie va a ser justificado
por las obras de la ley, que es una Torá, ¿ya? Una ley que Yahshua la criticó y luchó contra esa ley, ¿ya? Contra los fariseos hipócritas. Bien invalidáis el mandamiento de Elohim poniendo vuestras propias tradiciones, le dijo. A eso se referían, ¿cierto? Pero lo importante acá es que dice: ¿es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? O sea, en otras palabras, si esto lo trajéramos o lo lleváramos realmente, como el apóstol Pablo lo dijo, tendría que haber dicho: ¿es Elohim solamente Elohim de la casa de Judá? No, ciertamente también de la casa de Israel. O también de otra forma, ¿es Elohim solamente del reino del sur? ¿O es Elohim también del reino del norte? En eso consistía el trabajo que tenía que hacer el apóstol Pablo, de ir a los gentiles. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Verso 1 y 2 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os lleva a los ídolos. ¿Amén? Cuando erais gentiles. ¿Por qué? Porque ellos primero fueron pueblo de Elohim, después fueron gentiles. Pero cuando Yahshua, con su Evangelio Santo, los vuelve a llamar, dejan de ser gentiles otra vez. Por lo tanto, no hay ninguna persona que diga: yo pertenezco al pueblo de Elohim, pero soy gentil. No puede ser. Es imposible. Por eso que el apóstol Pablo dice: cuando erais gentiles. Ahora ya no, porque ahora pertenecen a la familia de Israel, al pueblo del pacto. Efesios. Efesios 2, 11 al 15. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Elohim, de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Vosotros que antes estabais lejos. Dice que en aquel tiempo estaban lejos, sin el Mashiach en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Y dice, hermanos, de que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Uno es Judá y el otro es
la casa de Israel. O sea, el reino del sur y el reino del norte. Y el reino del norte era el que estaba lejos, alejados de las promesas, alejados de los pactos, sin Elohim, lejos de la promesa, pero por la sangre del Mashiach fueron hechos cercanos ahora. Amén. Y dice que derribó la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. Si nosotros decimos, como se nos enseñó siempre, toda la vida, no, lo que pasa es que ahora Israel es un pueblo, y el otro pueblo eran los gentiles, o sea, todo el resto del mundo. Es que siempre tuvo un pueblo. Y acá menciona de ambos pueblos. O sea, los gentiles no son un pueblo. Por lo tanto, estaría equivocándose el Mashiach o el apóstol Pablo. Entonces, por eso que habla de ambos pueblos, del reino del sur y del reino del norte, la casa de Judá y la casa de Efraín. De ambos pueblos hizo uno, porque a eso él vino. ¿Se acuerdan que los apóstoles le preguntaron al Mashiach antes de que se fuera? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No le dio la respuesta a él. No le dijo sí. Pero la restauración había comenzado. Y hoy día continúa. Y nosotros lo estamos viendo. Amén. Y derribó la pared intermedia. Fíjese que en el tiempo de Yeshua había una pared que dividía los dos atrios. El atrio de los gentiles, el patio de los gentiles. En el templo los gentiles podían llegar hasta cierto lugar nada más, no podían pasar más allá. Siempre iban personas de otras naciones a adorar. ¿Cierto? Tenemos la historia del funcionario ese etíope, ¿cierto? De la reina de Candace, que no tenía idea, pero él creía en Elohim y iban a adorar. Pero ellos podían llegar solamente hasta ese muro, porque los judíos habían levantado un muro porque están enemistados con los gentiles, o sea, con el reino del norte. Están enemistados. Por eso que derribó la pared de separación, ¿ya? La pared intermedia de separación, que significaba que significaba el enojo, digamos, ¿cierto? El disgusto que tenían con el reino del norte. En Hechos de los Apóstoles, claro, cuando nosotros leíamos esto en forma hilada, no entendíamos nada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Capítulo 18, versos 6 al 12, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí el apóstol Pablo estaba en Atenas, me parece, ¿cierto? Ya cuando fue a predicar allí y habló del Dios no conocido. ¿Se acuerdan que no le fue bien en aquel viaje el apóstol Pablo? Y acá se nota que no le fue bien, ¿ya? Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim. ¿Ya? Los temerosos de Elohim era otro grupo religioso que había, que se llamaban los temerosos de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón, con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, el Adón dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Qué maravilloso, hermano. Fíjese que yo me recuerdo
Siempre me recuerdo que yo prediqué una vez, no sé cuántos años atrás, pero me recuerdo, varias décadas atrás. Y yo decía el Adón le decía al apóstol Pablo que no se fuera, porque seguramente que allí se iban a convertir muchas personas. ¿Ya? Y más o menos es así. O sea, dice que el Adón le habla de noche, Yahshua le habla, a través del Ruach, me imagino, al apóstol Pablo que no se vaya, porque el apóstol Pablo se quería ir de ahí, no le estaba yendo bien. ¿Ya? Los judíos que habían en ese lugar, a los cuales él había predicado, no lo recibieron, se burlaron de él. Entonces él se quería ir solamente. Habían otras personas que habían creído, sí. Y él le habla de noche y le dice: no te vayas, porque yo no permitiré que nadie ponga las manos sobre ti para hacerte mal. Tienes que quedarte aquí a predicar, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. O sea, en ese lugar había mucha gente que pertenecía a las tribus perdidas de la casa de Israel. Había mucha descendencia de la casa de Israel. A eso se estaba refiriendo. Y tenían que recibir la palabra para que el Ruach posteriormente hiciera su trabajo. ¿Se da cuenta? Y ahora ese mismo trabajo que el apóstol Pablo hizo, nosotros lo estamos haciendo hoy, de alguna forma. Tal vez no de la magnitud, no sé. Porque también aquí en este lugar, también en Argentina, donde vamos, hay pueblo de Elohim. Y con eso no me estoy refiriendo a cualquier persona que se convierta, no. Hay pueblo de verdad de Elohim, pero que no saben, porque perdieron su identidad. Pero con el Mashiach la pueden recuperar. Amén. Amén. Bien. Entonces, ahora nos vamos a Romanos, que es el último verso. ¿Ya? Romanos, capítulo 11, verso 25 y 26, dice: no, se ve que me equivoqué, ¿ya? Y no puse la cita correspondiente. Si alguien la tiene, habla de la plenitud de los gentiles, ¿ya? Romanos, a ver si... Romanos 11, 25 y 26. Ya, no, si está bien acá. Lo que pasa es que se me está desarmando la Biblia, se me está saliendo la hoja, mire. Algo le pasó. Ya, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya venido la plenitud de los gentiles. Perdón, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Fíjese que dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y después dice que vendrá el libertador, ¿no? Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué tiene que ver los gentiles con Jacob? ¿Por qué mezcla las dos cosas? Porque la plenitud de los gentiles es la totalidad de la casa de Israel, que está esparcida por todo el mundo, y es la totalidad de los que tienen que ser salvos. Y ahí pueden entrar todas las naciones si quieren,
¿Por qué? Porque ese fue el objetivo de esparcir a la casa de Israel por todo el mundo. Para que todas las naciones fueran, hermanos, tocadas, digamos, por ese ADN especial que tiene la nación de Israel. Todos los que quieran ser salvos pueden ser salvos. Aquí no hay expiación limitada, como enseñan los calvinistas. Todos pueden ser salvos, pero a través de la nación de Israel, a través de este evangelio, de este verdadero evangelio, de este verdadero plan que Él ideó, de levantar y formar un pueblo para que a través de ese pueblo todo el que quisiera ser salvo puede ser salvo, convirtiéndose al pacto, convirtiéndose a la nación. Porque dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando terminemos de predicarle a todos nuestros hermanos de la casa de Judá, cuando todas las ovejas perdidas de la casa de Israel escuchen el Evangelio Santo de Yahshua HaMashiach, entonces la plenitud se va a completar. Aleluya. Y ese es el Israel completo. Ahora, ¿hay alguna evidencia de eso? Claro, tenemos una evidencia de eso. Tenemos, por ejemplo, en Génesis. Mire, en el comienzo, en Génesis, qué maravilloso, qué tremendo, hermano. O sea, no es algo que está aislado ahí. Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48, vamos a leer el verso 18 y 19. 18 y 19. Dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también grande, engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia conformará multitudes de naciones. Amén. Ahí está hablando, hermanos, recuerde que José, uno de los hijos menores de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a los mercaderes y fue llevado a Egipto, y allí Elohim lo levantó y lo puso como gobernador de Egipto. Luego él se casó y tuvo hijos, en este caso dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, Efraín el menor. Cuando Jacob, en su vejez, ¿cierto?, después que pasó todo lo que pasó, la hambruna que hubo en aquella tierra, ¿cierto?, Jacob, ya en los últimos días de su vida, resignado de no ver nunca más a su hijo amado, José, de pronto los demás hijos de Jacob que vinieron a Egipto por alimento y se encontraron con José y le llevaron la noticia al padre que José estaba vivo y tuvieron que confesarle la verdad de la maldad que habían hecho. Posteriormente toda la familia se vino para Egipto y Jacob dice, yo ya me había resignado, no pensé ver nunca más a José, a mi hijo, porque se lo habían comido las bestias, según los otros hermanos. Pero no solamente Elohim me dio la bendición de volver a ver a mi hijo, sino que también me dio la bendición de ver a mis nietos, a los hijos de José, a los cuales Jacob los adoptó como hijos y les dio la bendición. Entonces conversaron con José y le dijo, tráeme a los niños para que yo le ponga la bendición, porque él ya estaba pronto a partir de esta tierra. La bendición principal, por decirlo de alguna forma, se le da al hijo primogénito.
Cuando José lleva a los hijos, pone a Manasés a la derecha de Jacob y a Efraín, el hijo menor, a la izquierda. Y cuando él va a dar la bendición, a poner las manos, cruza las manos. Y esto no le pareció a José, le dijo: no, así no, padre mío. Y Jacob le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Le dio la bendición, la bendición principal al hijo menor, y la segunda bendición se la dio al hijo mayor. Y le dijo: él va a ser una gran nación, pero tu hijo menor, Efraín, de él van a descender multitudes de naciones. Por eso que la casa de Israel, el reino del norte, ¿ya? Se le llama la casa de Efraín, que fue esparcido por todo el mundo. Y ahora la casa de Efraín no son solamente unos miles, sino que son millones y millones y millones, multitudes de naciones. Ahora, ¿cómo sabía eso Jacob? Eso es interesante. ¿Se le ocurrió a él en el momento para salir del paso ahí, para que no se enojara el hijo José? No, porque antes que José llegara con los niños, Jacob lo había visto en visiones. Tal vez aquí no lo diga, pero la mayoría de los profetas, si usted los lee, especialmente Daniel, ¿ya? A veces le hablaba el ángel de Yahweh, o le mostraba en sueño, pero generalmente le mostraba una visión, y ellos después iban y profetizaban de acuerdo a la visión que habían visto. Bueno, mire qué importante lo que dice acá. Jacob estaba en Egipto, había encontrado a José, su hijo, había conocido a sus nietos, se había puesto de acuerdo con José para que le trajera a los nietos, a los hijos, para que le diera la bendición. Pero, ¿por qué dice lo que dice ahora? 48, verso 8, dice: y vio Israel, o sea Jacob, y vio Jacob los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondiendo José: padre, son mis hijos, y me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Amén. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jacob le dice: ¿quiénes son estos? Si estaban de acuerdo que iban a venir los hijos y eran los hijos. Está bien que no estaba viendo muy bien, pero ¿por qué le sale con eso? Porque cuando Jacob dice: ¿quiénes son estos?, no estaba hablando de los hijos de José, estaba hablando de una multitud de personas que él veía en visión detrás de los hijos de José, especialmente de Efraín. Él vio en visión, por eso que posteriormente le dijo: tu hijo menor va a ser padre de multitudes de naciones, porque él ya lo había visto. Pero eso no es todo. Apocalipsis 7. Lo vamos del principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Imagínense. Y todo el discurso es el mismo. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 7. Verso 9 al 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Elohim. Amén. Entonces,
Esa multitud que vio Jacob y que le dijo a José que Efraín iba a ser padre de una multitud de naciones, son estos mismos que están aquí ahora delante del trono de Elohim, o sea, cuando ya todo está consumado. Delante de la presencia de Elohim, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. La plenitud de los gentiles, lo que el apóstol Pablo dijo: aquí está la plenitud de los gentiles. Lo que en hebreo se dice Melo Hagoyim. Melo Hagoyim. Eso no es algo que se conoció en el Nuevo Pacto solamente, sino que viene desde el Génesis, hermanos, mostrándose esta visión de este pueblo. Amén. Y todo aquel que quiera ser parte o ser pueblo de Elohim tiene que venir al pacto. Tiene que pertenecer a la plenitud de los gentiles. Amén. Así que invitamos a aquellos que en el futuro puedan oír esta predicación, este mensaje, que el Mashiach, con su evangelio, con la Besorá, amén, tiene un propósito, y ese propósito es salvar a su pueblo. No solamente en la casa de Israel, sino que a Judá también, porque Judá también transgredió la ley. O sea, finalmente tiene el mismo itinerario que tiene el pueblo o la casa de Israel, el reino del norte. Él vino, hermanos, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo puede ser esto? Porque Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. En la ley de Elohim, cuando un varón, un esposo, le da carta de divorcio a su esposa, y la carta no es solamente palabra, sino que es real. Le da la carta y esa esposa se va, es echada de su casa. Pero si esa esposa, andando, transcurriendo el tiempo, dice: pucha, cuando estaba con mi esposo no me faltaba nada, tenía de todo, me voy a volver a mi primer marido, a mi primer esposo. ¿Ya? No se puede volver, porque si la mujer vuelve, comete adulterio otra vez, y si el esposo la recibe, también comete adulterio, no puede volver. Lo que sí puede hacer la mujer es que si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido, queda libre, tiene libertad para volverse a casar con el varón que ella estime conveniente, ¿cierto? Queda libre de la ley del marido. Y los judíos sabían esto, por eso que ellos le hacían la guerra al Mashiach. Ellos inventaron una religión llamada el judaísmo, inventaron un montón de ritos, inventaron la tradición de los ancianos o las obras de la ley, y hacían prosélitos. Buscaban a personas, buscaban a algunos de las 10 tribus que andaban por ahí y lo convertían al judaísmo. Por eso que Yahshua los criticó, que una vez que lo transformaban en prosélito, lo hacían 2 veces más hijo del infierno, porque ese no era el camino. Yahshua le dijo: yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy el esposo. Yahshua es el esposo y la esposa es Israel. ¿Se imagina que la esposa ahora no fuera Israel, es otra? ¿Qué estaríamos a pensar del Elohim? ¿Que es un picado a la araña? ¿Eh? ¿Que le dio carta de divorcio a su mujer y ahora se busca otra?
Entonces los judíos sabían eso y sabían que no había forma de que la casa de Israel pudiera volver al pacto. No había forma. La única forma que una esposa pueda volverse a casar es que su marido muera. Por eso que el maestro vino, el esposo, el marido vino y murió en la cruz del Calvario. Y su esposa, a la cual él había dado carta de divorcio, quedó libre de la ley, el marido. Y ahora la vuelve a llamar, la prepara, la limpia, le pone ropas blancas y la prepara para su venida. Por eso que nosotros estamos esperando la venida del Mashiach, para entrar a la boda del Cordero. Amén. Así que he ahí la gran diferencia, hermanos, del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Y ahora nosotros no somos gentiles, dejamos de ser gentiles. ¿Por qué? Porque pertenecemos al pacto del Maestro. Amén. Así que Elohim les bendiga, esperando que este mensaje haya sido de mucha bendición, ¿ya? Y un paso más, un avance más en este camino maravilloso y en la cercanía de nosotros, un paso más hacia el Maestro, ¿eh? Para estar cada día más cerca. ¿Por qué? Porque nosotros no le vemos a Él. No le vemos a Él, no sabemos cómo Él es, ¿ya? Porque nunca le hemos visto. Pero decimos lo conocemos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Elohim? Como se dice en las iglesias, ¿usted conoce a Dios? Usted conoce a Dios, es conocer de Dios. ¿Y cómo lo conoce si nunca lo ha visto? Nadie se lo ha presentado. ¿Cómo es? No, le conocemos por su palabra, por la Torá. Por la Torá, que es su imagen. La ley de Elohim, que nunca ha estado abolida, es su imagen. Y cada vez que entendemos más y le conocemos más cerca le vemos. Amén.